Bien, jóvenes, buenos días. Una vez más aquí en las sesiones de geometría del CEPRE-UNI. En esta ocasión vamos a hablar de los cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Si lo vemos desde el punto de vista de los polígonos, es el polígono que tiene 4 lados, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver en esta imagen, se está presentando un polígono con una característica que es diferente de las características que tiene este otro polígono. ¿Sí? Hay polígonos que se pueden definir como polígonos convexos y polígonos que van a ser no convexos. ¿Cómo sabíamos que un polígono era convexo? Cuando el interior es un conjunto convexo. Y un polígono es no convexo si sucede lo contrario, cuando el interior es un conjunto no convexo. En este caso, observe usted atentamente el interior y dígame qué conjunto aparece. Conjunto no convexo. Entonces, de esa manera, a este cuadrilátero le vamos a denominar cuadrilátero convexo. En cambio, en este cuadrilátero, su interior es un conjunto no convexo. Por lo tanto, este será denominado cuadrilátero no convexo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, definimos el tipo de cuadrilátero con el que vamos a trabajar. Ahora, cuando tenemos esos cuadriláteros, nosotros también podemos establecer algunos teoremas. Esto proveniente ya del tema de polígonos. Pero recuerdo haberles dicho que ustedes tienen que ya saber la suma de los ángulos interiores de 4 polígonos, ¿no? Los primeros, ¿no? El triángulo, el cuadrilátero, el pentágono y ¿qué más? El hexágono, ¿no es cierto? ¿Cómo es en el triángulo? ¿Cuánto suman los ángulos interiores en el triángulo? 180. En el cuadrilátero, 360, que es lo que vamos a utilizar justamente por acá. La suma de las medidas de los ángulos interiores en un cuadrilátero tiene que ser necesariamente igual a 360 grados. Si alguien no lo sabía, aplique el teorema. ¿Cómo era el teorema, muchachos? Vamos recordando. La suma de las medidas de los ángulos interiores será 180 por el número de lados restado en 2. Este tiene 4 lados. Menos 2 sería 2 también. 2 por 180, 360. Correcto. En el pentágono, ¿cuánto suman los ángulos interiores? 540. ¿Y en el hexágono? 720. Correcto. Muy bien. Entonces ya sabemos esas características. Ahora, en el cuadrilátero no convexo no podemos aplicar ese teorema. Así que extraemos otro teorema, ¿no? El teorema que seguramente todo el mundo conoce, que permite calcular el ángulo que se encuentra por acá, el cuarto ángulo de este polígono, ¿cierto? Y eso se hace en función de las medidas de estos otros tres. ¿Cómo era el teorema, muchachos? ¿X será igual a qué? X será igual que A más B más C. Efectivamente, esas eran... Estos son nuestros teoremas fundamentales con los cuales podemos trabajar este capítulo. Correcto. Ahora, sobre estas figuras también van a aparecer una serie de teoremas, muchos teoremas. ¿De acuerdo? Algunos no son necesarios memorizarlos. Yo particularmente no me acuerdo de muchos de estos teoremas, pero cuando quiero resolver un problema lo voy deduciendo. ¿Sí? Es importante saber hacer las deducciones. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplito por acá, ¿ya? Mira por acá. Aquí tenemos un cuadrilátero, ¿correcto? Cualquier cuadrilátero. Y aquí tenemos bisectrices. ¿Ok? Vamos a ver si está correcto. Me parece que sí. Ya está. Le vamos a dar el valor de 80 a este ángulo y el valor de 50 a este otro ángulo. Suponiendo o sabiendo que estas líneas, esta y esta otra, son bisectrices, calcule usted la medida de este ángulo. Calcule la medida de ese ángulo. Hay teoremas para poder hacer estos cálculos. Simplemente pueden hacer una operación de suma, una operación de resta, una división, una multiplicación, qué sé yo. ¿Sí? Para no tener que recurrir a eso, básicamente podemos trabajar con el teorema que está por allá, ¿no? Los dos. Correcto. Ustedes pueden notar que por aquí se ha formado un cuadrilátero convexo, mientras que por este lado se ha formado un cuadrilátero no convexo. Entonces, jugando con esos dos teoremas, podemos encontrar alguna relación que nos permita encontrar X. Y eso sería buscar la medida de este ángulo. Tú no sabes cuánto mide ese ángulo, pero si lo supieras, X estaría resuelto hace rato. Así que vamos a colocar el valor de θ. ¿Sí? Para encontrar la medida de ese ángulo, podríamos trabajar en el cuadrilátero no convexo y decir que dicha medida es igual a la suma de 80 más este ángulo y más este ángulo que no tengo. Pero en el cuadrilátero que está por acá, que sí es convexo, ese mismo ángulo con 50 y los que están por allá y por acá también deberían sumar un valor. En este caso 360, ¿cierto?
Pero el problema es utilizar estos ángulos. Y como no los tengo, vamos a darle algún valor. A, por ejemplo, para cada uno de esos dos. Y B, por ejemplo, para estos otros. ¿Ok? ¿Qué estaría sucediendo si trabajo, por ejemplo, con el teorema que habíamos visto para el cuadrilátero no convexo? En el cuadrilátero no convexo, el valor de θ sería igual a ¿cuánto? Sería igual que A más B más el valor de 80, ¿verdad? ¿Sí? Y si trabajamos con el otro cuadrilátero, ese valor sumado con estos otros debería darnos 360. A ver, hagamos la suma, ¿sí? Sumemos todos esos valores por aquí. Sería θ más A más B más 50. Esa suma tiene que ser equivalente a 360. Mira, tenemos dos ecuaciones. ¿Sí? Esas dos ecuaciones podrían sumarse, restarse, multiplicarse, dividirse, hacer lo que se quiera con esas dos. Pero debo escoger la ecuación o la operación que me permita eliminar el valor de A y B y por acá también. Y eso solamente sería una suma, ¿verdad? Si sumamos, por el lado izquierdo van a aparecer A y B juntos y por el lado derecho también. Así que se van a cancelar. Quedándonos θ y θ, 2 veces θ, más el valor de 50 y es igual a ¿cuánto? 80 más 360. Sería 440, si no me equivoco, ¿no? Y si este valor resta, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 2θ igual a 390. Ahora sácale la mitad. ¿Cuánto quedaría? 195. Correcto. Eso significa que x es igual a menos. Se supone que la suma tiene que ser por acá 180, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que salir x? Tendría que ser menos 15. ¿Qué ha pasado? Algo está mal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cosa podría estar mal si el gráfico es aparentemente correcto? Aparentemente correcto, ¿cierto? Quizás la distribución de las bisectrices no sea la correcta. Quizás. Yo he trazado nada más y ya. Correcto. Y ese seguramente es un dilema en el cual muchos de ustedes se van a encontrar. ¿Cuál es lo correcto? Evidentemente, para esto, quizás debía haberlo trazado de esta forma. Mira, ¿ve? Una bisectriz así y la otra bisectriz así. Y acá está. ¿Será lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? A ver en esa versión. ¿Cambia las cosas? El valor de θ ahora tendría que colocarlo por aquí, ¿verdad? Y sería θ igual que A más B más 50. A más B más 50. Cambiamos nada más esto. Y por acá sería θ más A más B más 80. θ más A más B más 80. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa cuando se hace la suma ahora? Por aquí va a quedar 410. Por acá habrá quedado 80. 80 va a restar al 410, ¿qué dejaría? 330, ¿verdad? Y si le sacamos la mitad, ¿cuánto nos quedaría finalmente por aquí? 165, correcto. Y si θ toma ese valor, ¿cuánto sería x? 15. Curiosamente, el mismo valor, solamente que con signo cambiado. Entonces, tal vez ese es el dilema en el cual se pueden encontrar muchos, ¿no? Cuando hacen el trazo de ese tipo de bisectrices. Pero esta es una versión del problema. Otra versión que suelen utilizar en algunos ejercicios, y creo que lo deben haber hecho en algún momento, es que si tenemos un cuadrilátero no convexo y le trazamos, por ejemplo, bisectrices para estos dos ángulos, pueden calcular la medida de este ángulo en función de este ángulo y de este otro. Y ahí nace un teorema, ¿cierto? ¿Cómo es el teorema para quienes ya lo saben? X es igual a... Ya. Algunos no lo saben, no hay problema. Vamos a averiguarlo. M por acá, M por allá. N y N por aquí. ¿Sí? Lo que puedes hacer para encontrar el teorema es utilizar el boomerang dos veces. Para calcular X sería X igual a M más B más N, ¿cierto? M más B más N. Y para aprovecharlo por acá sería A igual que M más X más B. A igual a M más X más N en realidad, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar con estas ecuaciones de tal manera que M y N se eliminen. Solamente quiero X en términos de A y B. Y para que eso suceda, debo restar. Entonces por ahí ya me estaría quedando X menos A igual a ¿cuánto? M se va, N se va y quedaría B menos X. ¿Cierto?
De esa manera x va a pasar a sumar, te va a quedar 2x, y menos a viene por este lado y te va a quedar a más b. ¿Cuánto quedaría x? Lo que me habían dicho algunos de ustedes, la semisuma. ¿Sí? Si conoces los teoremas, te va a facilitar el trabajo. Si por alguna razón te olvidaste de la versión del teorema, estos son los procesos. Haces una demostración nada más. ¿Ok? No te va a tomar mucho tiempo, pero hay que saber hacerlo. ¿Sí? Muy bien, continuemos entonces por acá. Pero un momentito. Sigamos por aquí. Ahora vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros. ¿Ok? Para esto, muchachos, ustedes tienen que conocer a las líneas paralelas. ¿Saben qué cosas son las líneas paralelas? ¿A qué se le denomina rectas paralelas? Dos rectas son paralelas cuando no se van a intersectar, ¿verdad? Claro, eso será siempre y cuando trabajamos netamente en el plano. En el plano, estas dos líneas se van a denominar paralelas cuando su intersección es el vacío. Entonces, la presencia o la ausencia de este tipo de rectas nos dirá qué tipo de cuadrilátero vamos a tener. ¿Ok? ¿Podemos jugar al Michi acá? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Acá? También se puede jugar a Michi. Correcto. ¿Y acá? Mira. ¿Podemos jugar Michi acá? También. No importa cómo haga la estructura, siempre y cuando tenga 9 espacios, vas a poder jugar al Michi. Correcto. Pero no, como te decía, no vamos a jugar al Michi, sino vamos a observar atentamente algo. Quiero que veas detalladamente los cuadriláteros que se están generando por acá y finalmente por acá. Como puede notar, hay presencia y ausencia de líneas paralelas. Por ejemplo, aquí, ¿hay paralelas? La de arriba y la de abajo no son paralelas. La de la izquierda y la derecha, tampoco. Acá. ¿Quiénes? La de arriba y la de abajo, ¿no? La de los costados, nada que ver. ¿Y acá? Arriba y abajo y los costados. Correcto. Cuando no hay paralelas, el cuadrilátero que se describe suele llamarse trapezoide. ¿Ok? Ya vamos empezando con este término. Pero en cambio, cuando hay solamente un par de paralelas, al cuadrilátero se le llama trapecio. Correcto. Y cuando tiene dos pares de paralelas, a este se le va a denominar efectivamente paralelogramo. ¿Ok? Paralelogramo. Entonces, ahorita vamos a estudiar a cada uno de estos cuadriláteros. Recuerde qué lo ha provocado, qué ha hecho que esto sea denominado trapezoide, trapecio o paralelogramo, porque eso será lo que te voy a preguntar ahora. Vamos por aquí, ¿ya? Veamos la clasificación. En primer lugar, para realizar una correcta clasificación, muchachos, debo entender que dicha clasificación será fundamentalmente para aquellos cuadriláteros que denominamos cuadriláteros convexos. ¿Ok? Eso quiere decir que este cuadrilátero no vamos a tocarlo nunca más. ¿De acuerdo? Este no se clasifica. Simplemente vamos a decir cuadrilátero no convexo y se acabó. Alguien dirá, profe, pero este lado no es paralelo a este lado. Y eso es cierto, ¿no? Tampoco este de arriba con este otro. Debería quizás denominarse como el cuadrilátero que vamos a ver a continuación, trapezoide, pero no se le asocia esa clasificación. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, ya que usted más o menos conoce cómo se hace esto, ¿qué cosa es un trapezoide? Es un cuadrilátero, claro, que no tiene lados paralelos. ¿Ok? Entonces, para que este cuadrilátero sea denominado trapezoide, el lado de arriba y el lado de abajo no deben ser paralelos. Y los lados del costado tampoco. ¿Ok? ¿Cómo se describe que este lado no es paralelo con el lado CD? Si lo pongo así, es paralelo. ¿Cómo hago la negación? ¿Así? Hay una negación, ¿cierto? Es la culebrita, creo, ¿no? ¿Cierto? La culebrita es la negación de eso. O sea, no deben ser paralelas. ¿Ok? Así. Y no deben ser paralelos, ¿quiénes más? El lado BC con el lado AD. ¿Ok? Así. Ya está negado. Entonces, cuando se ha negado todo eso, el cuadrilátero ABCD deberá denominarse trapezoide. Listo. Así de sencillo, muchachos. ¿Ok?
Ahora que conocemos qué cosa es un trapezoide, hay un caso muy particular de ese tipo de trapezoides, el que vamos a denominar trapezoide simétrico. ¿Y qué cosa es un trapezoide simétrico? Vamos a poner por acá su nombre. Es un trapezoide que evidentemente va a tener simetría. Y ahí viene una pregunta, ¿y qué cosa es la simetría? Bueno, la simetría es un concepto que vamos a ver más adelante todavía, pero si lo supiéramos desde ahora, no te imaginas cuánto nos puede ayudar. La simetría tiene mucho que ver con la congruencia de los triángulos, ¿sí? Así que, de manera rápida, vamos a ver la simetría, ¿ok? Miren, para que exista una simetría en esta figura, vamos a observar atentamente esta diagonal. Noten ustedes que hacia arriba y hacia abajo los triángulos son idénticos, ¿cierto? Como una especie de reflejo. Eso es lo que nos daría la simetría. La simetría aplicada por acá se suele llamar simetría axial o simetría respecto de una recta, ¿ok? Siendo la recta que contiene a esa diagonal la que representará a su eje de simetría. Así le vamos a denominar a esta línea. Esa línea es su eje de simetría. Y si eso es correcto, muchachos, podemos decir que este segmento tendrá que ser congruente con este otro. Recuerden, la simetría está asociada a la congruencia. Y en ese momento lo vamos a entender mejor. Y si este segmento mide B, acá también tendría que medir B, ¿sí? Si a la diagonal le diéramos el valor de L, entonces notarías inmediatamente la congruencia que hay entre el triángulo de arriba y el triángulo de abajo, ¿cierto? Oye, ¿qué caso de congruencia se estaría dando? Lado, lado, lado. Perfecto. Entonces, lo que vamos a decir que si estos lados son congruentes, a ellos se les oponen ángulos que deben ser congruentes, ¿sí o no? Si estos lados son congruentes, entonces por allá se le oponen ángulos que deben ser congruentes. Y eso refuerza la idea de que evidentemente los objetos que están arriba y abajo siguen siendo idénticos. Es más, si nosotros le trazamos la otra diagonal, fíjate, ahí está, hacia el lado derecho se nos ha formado un triángulo isósceles. Y tú debes recordar alguna característica que tienen todos los triángulos isósceles, ¿cierto? Cuando tú le trazas la altura que más era en un triángulo isósceles, mediana, bisectriz y parte de la mediatriz, ¿sí o no? Ahorita es una bisectriz, entonces ¿qué cosa más debe ser? Una mediana, muy bien. Arriba y abajo estos segmentos serán congruentes. ¿Qué más? Debe ser una altura, o sea, acá debe ser 90. Y obviamente, si tú lo quieres ver abajo, también sería 90, ¿cierto? Ahí está todo el aspecto de simetría que vas a encontrar en esa figura. ¿Ok? Muy bien, muchachos. La simetría también es un concepto que nos permite trabajar con el equilibrio. ¿Y por qué? Muchachos, ¿alguna vez ustedes han armado cometas? ¿Sí? ¿Han volado cometas? En las épocas de agosto, hace muchos años, las épocas de agosto se hacían concursos de cometas, ¿sí? Allá en Miraflores, acasito nada más, ¿no? Donde ahora vuelan los parapentes, ¿no? Ya, ahí se hacían concursos de cometas, ¿sí? La calificación era cuál era la cometa que aparentemente llegaba más lejos, ¿no? Y también la que era más vistosa, hay diferentes versiones. Pero había una cometa que se podía fabricar con esto, con esta estructura, ¿sí? Algunos tal vez las hayan fabricado también. ¿Cómo se llamaba esa cometa que tiene justamente una estructura parecida a la del trapezoide simétrico? Acá le ponías una cinta, acá otra cinta y acá otra cinta, ¿no? Algunos colocaban por acá esta estructura y una especie de arco, ¿cierto? Y de ahí le colocabas el hilo y hacías volar eso. Pero esta estructura tenía que ser perfectamente simétrica porque si no lo fuese, ¿cuál era el efecto en esas cometas? Intentaba volar, pero luego daba vueltas, ¿no? Eso es porque no había simetría. O porque tal vez el aire estaba apuntando más hacia un lado que por el otro. Correcto. Entonces había que colocar correctamente todo eso. Entonces, muchachos, ya por ahí, si algunos de ustedes desde pequeños han estado armando cometas, ya tenían un principio, ¿no? Una idea de lo que era la simetría. ¿Sí? Pero bueno, sigamos. Este cuadrilátero, aparte de eso, muchachos, pueden notar que tiene al lado derecho un triángulo isósceles y tiene al lado izquierdo otro triángulo isósceles. Por esa razón, a este cuadrilátero, que se llama trapezoide simétrico, ¿ya? También se le conoce con el nombre de cuadrilátero de dos bisósceles. ¿De acuerdo? Cuadrilátero bisósceles o trapezoide bisósceles. ¿Ok? Bueno, esas son las características fundamentales que seguramente necesitamos saber de un trapezoide simétrico. Así que ahora veamos al otro tipo de cuadrilátero. ¿Ok? Conozcamos al que sí va a tener dos lados paralelos, o sea, al llamado trapecio. ¿Ok?
¿Qué cosa es un trapecio? Defínelo, por favor. Muy bien, dos lados paralelos. ¿Se debería decir dos lados opuestos? Porque en algunos libros está así, ¿eh? Un trapecio es aquel cuadrilátero que tiene sus lados opuestos, dos lados opuestos y paralelos. No es necesario decir opuestos, ¿sabes por qué? Porque el único opuesto que tiene él es él. Y el único opuesto que tiene él es el de arriba. ¿Sí o no? Y este con este no son opuestos, pero estos podrían ser paralelos. No tiene sentido, no tengo que analizarlos a ellos. Tengo que analizar este con ese o este con ese. ¿Sí? Simplemente decir lados paralelos. ¿Ok? Entonces, para que este sea un trapecio, ese lado BC tiene que ser necesariamente paralelo al lado AD. ¿Los otros dos pueden ser paralelos, muchachos? ¿Por qué no? Claro, ya sería otro cuadrilátero. Este debe tener solamente dos lados paralelos. ¿Ok? De esa manera, ABCD sería un trapecio. Y por cierto, a cada uno de esos lados paralelos, de ahora en adelante, los vamos a conocer como las bases del trapecio. ¿Sí? Tendríamos una base que sería el lado BC y la otra base que sería el otro lado AD. ¿Ok? Listo. Ahora, en los trapecios también podemos trazar esta línea. Miren, desde cualquier punto de este lado, le trazo una perpendicular hacia el otro lado. ¿Sí? Este segmento, muchachos, se conoce con el nombre de altura del triángulo. ¿Sí? Sería una de sus alturas. A propósito, ¿cuántas alturas tendría el trapecio? ¿Cuántas alturas tiene el trapecio? Pregunta teórica. Una, dos, infinitas, ninguna, cuatro, tres. ¿Cuántas alturas tiene? Infinitas alturas. No tiene que hacerlo. ¿Sí? Recuerda lo que dije. La altura se traza desde cualquier punto de este lado hacia este lado. Pero tiene que ser una línea perpendicular, nada más. ¿Cuántas líneas puede trazar desde algún punto de esa hacia este lado? Claro, tomando cada punto van a salir infinitas alturas. El trapecio tiene infinitas alturas, pero ¿qué pasa con esas alturas? ¿Cómo son todas las alturas? Ahí utilizas tu frase, ¿no? O sea que te ha dejado marcado. Todas las alturas van a ser congruentes, deberías decir, ¿no? Para no hacerte recordar eso. ¿Cierto? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, recuerda siempre eso. Tiene infinitas alturas, pero todas del mismo tamaño. ¿Ya? Para ser más precisos. Ahora, acá hay un segmento también que vamos a trazar que muchos suelen confundir con otro segmento. Al menos en el nombre, con lo que se lo menciona, ¿no? Si este punto es el punto medio de este lado y este también es el punto medio de ese lado, ¿cómo se le denomina al segmento MN? Ya ves, ya se equivocaron. Ese segmento suele llamarse mediana. ¿De acuerdo? Mediana del trapecio. MN es una mediana. Que no te confunda, por favor, con la mediana de un triángulo. Cuando se habla de una figura diferente, las definiciones son diferentes. La definición de una mediana en un triángulo es el segmento que conecta el vértice con el punto medio de este lado. En un cuadrilátero, en un trapecio, para ser más precisos, la mediana es la que conecta los puntos medios de esos lados no paralelos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Solamente es una definición. Aunque muchos le llaman base media, si quieres llamarle, sigue llamándole así. Pero recuerda que si te sale una pregunta teórica, ahí tienes que recordar lo que te estoy diciendo, ¿ya? Ahora, ¿qué característica tiene la mediana del trapecio? Una propiedad que le podemos atribuir a la mediana del trapecio es que suele ser necesariamente paralela a las bases del trapecio. ¿Sí? La pregunta sería, ¿y por qué tiene que ser paralela a las bases? ¿Por qué se nota eso? ¿Por qué tienen que ser paralelas estas tres líneas? Es muy importante saber esto y eso nace, digamos mejor dicho, nos crea un recurso muy valioso que podemos utilizar para los problemas. ¿Sí? Vamos por acá, ¿ya? Vamos a ver ese recurso. Bueno, borramos el Michi.
Mira atentamente este recurso. No es un trazo auxiliar, pero es algo que te puede ayudar en los ejercicios. Imagina que esta línea y esta línea son paralelas, ¿ok? Y que acá tenemos un segmento cuyos extremos son puntos de esas paralelas, ¿ok? Y que en esta línea vamos a ubicar ese punto medio de este segmento, ¿ok? Listo. Esas son las condiciones y así lo vas a encontrar en muchos ejercicios. Jóvenes, si por alguna razón trazas o ya está trazada una línea que pase por ese punto medio, siempre se determina una congruencia. Esos dos triángulos que tú estás viendo son congruentes, ¿sí? ¿Y por qué serían congruentes? Claro, hay un criterio, ¿verdad? Cuando las líneas Z son paralelas, el ángulo que está por aquí arriba debería ser congruente con el ángulo que está aquí abajo, ¿cierto? El ángulo que ves apuntando hacia arriba, θ, debería ser lo mismo que el ángulo que apunta hacia abajo, también θ. ¿Qué caso de congruencia se manifestó? Ángulo, lado, ángulo. Y si esos triángulos son congruentes, entonces debería tener otros elementos más. Ya demostramos que son congruentes. ¿Y ahora cuál es la consecuencia de eso? Pues si a alfa se le pone, por ejemplo, un serrucho por acá, a esta alfa se le va a poner otro serrucho. ¿Cuál es la moraleja de esta acción? Cuando tú tienes dos líneas paralelas y un segmento con su punto medio, cualquier segmento que pase por ese punto medio queda bisecado. ¿Qué significa bisecado? Del verbo bisecar. Dividir en dos partes congruentes, ¿ya? Congruentes. Este punto dividirá a este segmento y a cualquier otro segmento en partes congruentes. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Ya, ¿y eso qué tiene que ver con lo que les estaba explicando? Les había dicho, ustedes deben saber la demostración de por qué las bases y la mediana del trapecio son paralelas. Mira, la explicación a eso es la siguiente. Aquí está la mediana, mira, punto medio arriba, punto medio abajo. ¿Correcto? Esto y esto son bases y por lo tanto son paralelas, ¿sí? Entonces, si yo tomo esta línea y la prolongo hasta donde quiera, y por este punto le trazo una línea que pase justamente por el punto medio, ya tú sabes lo que está ocurriendo. ¿Cierto? ¿Qué está ocurriendo? Cuéntame. Está apareciendo una congruencia, ¿verdad? Esos triángulos deben ser congruentes. Y bajo la misma idea que hemos visto, esta línea debería ser bisecada por este punto medio. Mejor dicho, serrucho acá arriba, serrucho aquí abajo. Los segmentos son congruentes, ¿cierto? Ahora nota este detalle. Esto es un triángulo, fíjate lo que estoy señalando. Punto medio acá, punto medio de este lado. ¿Cómo se llama este segmento? Para el triángulo. Para el triángulo sí se llama base media. ¿Sí o no? Claro, mira. Para el triángulo. Para el trapecio se llama mediana, a pesar de que es el mismo segmento. Pero ¿qué característica tiene esta base media del triángulo con respecto a este lado? Son paralelos. Con eso demostramos que la mediana del trapecio es paralela a las bases. Y con este mismo recurso vamos a poder demostrar un teorema, así que te lo voy a dejar ahí. ¿Ok? ¿Está claro, muchachos? ¿Sí o no? Muy bien, ahora veamos algo más. Algunas definiciones que podemos encontrar para los trapecios. Hay trapecios con nombre propio, por ejemplo, el trapecio escaleno. Y si hay un trapecio que se llama así, hay otro trapecio que se llama trapecio isósceles. Pero, ¿por qué se les dice así? Las definiciones que se van a asociar a estos trapecios será un tanto parecida a las que hemos utilizado en los triángulos. ¿Cuándo un triángulo era escaleno, muchachos? Cuando sus lados son diferentes, ¿no? O son de diferente longitud también se podría decir. ¿Y cuándo era isósceles? Cuando solamente dos lados eran congruentes, ¿correcto? En este caso tenemos un trapecio escaleno. No tengo que analizar todos los lados. Solamente analiza este lado y ese otro lado. Nada más, los lados no paralelos. Si esos lados son diferentes, entonces estamos frente a un trapecio escaleno. ¿Me dejo entender? Basta eso nada más. Pero ¿y si fueran iguales?
Estamos frente a un trapecio isósceles. ¿Correcto? Ahora, en un trapecio isósceles vamos a encontrar algo más. Mira este ángulo. Mira ese ángulo. ¿Cómo son esos ángulos? Congruentes. ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Por qué son congruentes esos ángulos? Todos hemos aprendido alguna vez que efectivamente este ángulo y este ángulo son congruentes. La pregunta es ¿por qué? Muy bien. Tracemos la altura. Excelente, muchachón. Si le trazo la altura por acá y le trazo la altura por allá, esas alturas son congruentes. Le puedo dar el valor de h por acá y allá también tendría que ser h, ¿sí o no? Mire los dos triángulos, por favor. ¿Sí? Ojo, este ángulo y ese ángulo todavía no sabemos cómo son, es lo que queremos descubrir. Ese par de triángulos tienen AH90. AH90. Está cumpliéndose un caso de congruencia, ¿verdad? ¿Cuál será? Lado, lado, ángulo. Cuarto caso de congruencia. ¿Recuerda que les dije ese cuarto caso es muy importante? Mira, ¿dónde entra a tallar eso? Entonces esos triángulos son congruentes, por lo tanto, a lados congruentes, ¿qué se le pone? Ángulos que van a ser congruentes. Demostramos, muchachos, que esos ángulos son congruentes. Así de sencillo se hace, con congruencia nada más. Ahora, con la misma congruencia ustedes pueden hacer la otra demostración. ¿Qué otra demostración, profesor? Jóvenes, ¿qué pasa con las diagonales de este trapecio isósceles? ¿También son? ¿Por qué? A ver, mira. Aquí está, salud, una diagonal y aquí está la otra diagonal. Queremos averiguar si son congruentes o no y por qué. La respuesta radica siempre en la congruencia. Quiero que observes este detalle. Le voy a dar el valor de B a este segmento por un momento. ¿Sí? Observa. Mira el triángulo que te voy a señalar. ¿Ya lo estás viendo? Ya, en ese triángulo los elementos conocidos son A, alfa, B. ¿Cierto? Si me voy por acá y señalo el otro triángulo, voy a encontrar uno que tiene A, alfa, B. ¿Cómo son esos triángulos? Congruentes. Entonces, frente a esos ángulos congruentes están esta diagonal y esa diagonal. ¿Cómo deben ser las diagonales, muchachos? Deben ser congruentes también. Entonces, ya conocemos ese detalle. Eso se cumple fundamentalmente cuando el triángulo es isósceles. Si el trapecio, perdón, ¿no? Cuando el trapecio es isósceles. Si el trapecio es escaleno, no se va a dar. ¿Ok? En el trapecio escaleno, este ángulo va a ser diferente de este otro. Y las diagonales, de igual manera, van a tener que ser diferentes. Muy bien, ahora, cuando nosotros tenemos un trapecio, jóvenes, también se puede dar esta situación, fíjate. Puede darse que este ángulo aquí arriba sea 90 y el ángulo que esté aquí abajo también, 90 grados. ¿De qué trapecio estamos hablando? Muy bien, estamos hablando de un trapecio rectángulo. Cuando yo hablé de la clasificación o de estas definiciones, había dicho que hay dos tipos de trapecios. ¿Y qué es este tercero? Este tercero encaja dentro de uno de estos grupos. ¿Sí? Y para que tú lo puedas notar, observa este lado, que mida A. Observa ese lado, que mida B. A y B, ¿son iguales o son diferentes? Así como está la imagen. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Si alguien quiere saber por qué son diferentes, simplemente le decimos, ¿no? Trazamos la altura por acá y sabemos que las alturas son congruentes, ¿sí o no? Mira, esta es una altura, mide A. Esta también sería otra altura, medirá A. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo y todos sabemos a estas alturas que un cateto debe ser menor que la hipotenusa. Si el cateto ese es menor que la hipotenusa, pues obviamente ese cateto y la hipotenusa deben ser diferentes. ¿Cierto, muchachos? Entonces, efectivamente, ¿no? Este trapecio rectángulo encaja perfectamente dentro del grupo de los trapecios escalenos y jamás será un trapecio isósceles. De ahí puede salir una pregunta teórica. Un trapecio rectángulo puede ser un trapecio isósceles, ¿verdadero o falso? Jamás. Un trapecio rectángulo jamás podrá ser igual que un trapecio o podrá ser un trapecio isósceles, ¿ya? Listo, muy bien, ya conocemos entonces grandes características de esta figura, así que vamos de una vez a los teoremas. ¿Sí? Conozcamos los teoremas del trapecio. Hay dos que son fundamentales y que creo yo todos ustedes conocen. ¿Sí?
Vamos a verlos por aquí. Pero antes de eso, muchachos, este trapecio rectángulo me recuerda algo. Y tal vez ustedes van a necesitar en algún momento saber eso. ¿Sí? Miren, ya te di este recurso, ya lo debes saber anotado. Anota todo lo que te digo, ¿ah? Mira, aquí tenemos un trapecio rectángulo. Esto es un recurso que te va a servir bastante, joven. Miren, aquí está el punto medio de este lado y desde ese punto medio trazo esta línea y trazo esta línea. Le doy el valor de A, le doy el valor de B. A y B son iguales o son diferentes. ¿Iguales o diferentes? Son iguales. ¿Por qué serán iguales? Claro, acá solamente tengo que hacer este tracito, ¿sí? ¿No? Acá no. Este es 406. ¿Ha llamado al técnico? Ya, a ver, tracemos esta línea. ¿Qué cosa es esta línea? Es la mediana del trapecio. Recordemos, cuando tú le trazas la mediana del trapecio, hay características que debe cumplir. Primera característica, paralelas. Las tres líneas que estamos viendo por acá tienen que ser paralelas. Así que si abajo mide 90, arriba mide 90. Ahora observa, el triángulo que acaba de generarse tiene a esta línea como una altura y al mismo tiempo como una mediana. ¿A qué línea le recuerda? ¿A qué línea notable del triángulo les recuerda? Aparte de altura y de mediana. A una mediatriz. ¿Y ustedes conocen el teorema, sí o no? Teorema de la mediatriz. ¿Qué dice el teorema de la mediatriz? Que este segmento y este segmento, ¿cómo son? Iguales. Muy bien. Entonces sí era verdadero. ¿Se entiende? Es una propiedad, es un recurso que les puede servir para algunos problemas. Ahora, ¿cómo podría ser un ejercicio donde se puede aplicar este caso? Mira, podría ser así. Se tiene este segmento que nace desde el punto medio congruente con la altura. Esto es A y esto es A. Y te pueden pedir calcular X. Así nada más. Recuerda que estamos frente a un trapecio rectángulo, ¿eh? Antes de que me olvide de eso. Listo, calcula X. Se han olvidado, creo, ¿no? ¿Cuánto sale? Claro, ya sería el toque, ¿cierto? Trazas nada más y se acaba el asunto. Tú dices, profesor, esto con esto son iguales. Ya está. ¿Te imaginas que antes de explicarte esto, muchos no sabían qué hacer? Ahora ya tienes un recurso valioso que te va a servir para muchos casos. ¿Sí? ¿Se entiende todo eso, jóvenes? Perfecto. Vamos entonces ahora a los teoremas. Por acá. Muy bien. En esta figura tenemos un trapecio, es decir, AD es paralelo con BC. Esas son sus bases. ¿Ok? Si nosotros le trazamos la mediana del trapecio, fíjate, mediana, o sea, punto medio acá, punto medio por allá, podemos calcular la longitud de la mediana. Y eso se suele hacer inmediatamente con la longitud que tiene esta base y la otra base, ¿cierto? ¿Cómo se calcula X, muchachos? Esto todos deben saberlo, ¿ah? ¿Sí o no? Desde el colegio. A más B entre 2. Es simplemente la semisuma. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando demostramos que esta mediana era paralela a las bases? ¿Sí? Cuando tú trazas la línea te va a aparecer un segmento B por acá. B más A más B. Y acá sale la mitad. Así se demuestra de golpe. ¿Sí? Muy bien, pero ese es el primer teorema. Jóvenes, hay un segundo teorema y esto tiene que ver con las diagonales, ¿cierto? Miren, aquí está una diagonal y aquí está la otra diagonal. ¿Ok? Este segundo teorema dice que el segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿sí?, se puede calcular ¿de qué manera? Haces una semidiferencia, ¿no? Pero antes de que veas tú ese teorema, quiero mostrarte algo que es también muy importante y para algunos problemas te puede servir. Voy a trazarle la mediana, ¿te parece?
Mira, mira, mira. Le estoy trazando la mediana. Al trazarle la mediana, te estoy diciendo que este es punto medio de este lado y que esto es punto medio de este lado. ¿Sí? Quiero que notes el siguiente detalle. La mediana del trapecio ya es paralela con este lado. Si tú observas solamente al triángulo ACD, algo vas a descubrir. ¿Ya lo descubriste? Hay un teorema que se llama el teorema de los puntos medios. Y dice así. Si en un triángulo, por el punto medio, le trazamos una paralela a este lado, este punto debe ser también punto medio. Mira, esto es punto medio. Eso quiere decir que el punto medio de esa diagonal estaba contenido en la mediana. Y análogamente lo mismo sucede en el otro triángulo, fíjate. En el otro triángulo, esto es punto medio, esta línea es paralela a este lado, este punto tiene que ser el otro punto medio. Si eso es correcto, muchachos, entonces acabamos de descubrir dónde es que estaba ese segmento que conecta los puntos medios de las diagonales. Se encuentra contenido siempre en la mediana. ¿Sí? Siempre está ahí. Por lo tanto, si yo quiero encontrar su longitud, y aquí este es un proceso menor, se tiene que hacer la semidiferencia, ¿no? Semidiferencia de las bases para poder saber cuánto es que mide. Y ya está, muchachos. ¿Sí? Estas son cositas que ustedes sabían. Tal vez esta parte no. Digo tal vez, ¿no? Muy bien, pero ahora que ya conocemos esto, muchachos, podemos encontrar ciertos recursos que nos permitirían aprovecharlo en los problemas. Por ejemplo, los llamados corolarios. ¿Sí? Consecuencias de estos casos. Miren, acá tengo dos rectas y en la que está aquí arriba estoy colocando los puntos A y B. Esos puntos A y B están en un mismo semiespacio determinado por la otra recta. ¿Ya? En un mismo semiespacio, para arriba. Pero en el caso contrario, por allá, mira, un punto A lo estoy colocando en un semiespacio, o sea, hacia arriba, y el otro punto, que voy a llamar el punto B, lo estoy colocando en el otro semiespacio, o sea, abajo. ¿Ok? ¿Qué sucede en estos casos, muchachos? Miren, si nosotros trazamos perpendiculares desde cada uno de esos puntos hacia la otra recta, y digamos que estos segmentos, estas perpendiculares, miden A y B, con esos elementos usted podrá calcular la distancia del punto medio de ese segmento AB hacia la misma recta. O sea, vas a poder saber cuánto es este segmento. Y miren, acá no hay nada que demostrar, por eso se llama corolario. ¿Estás notando que acaba de aparecer un trapecio, sí o no? Y esta es la base media, perdón, hasta yo me confundí. Esta es la mediana del trapecio, ¿cierto? Y si es la mediana del trapecio, ¿cuánto tiene que ser? Muy bien, X tiene que ser igual que A más B entre 2. Así es. Ese sería el resultado. ¿Correcto? Ahora, ese sería el recurso. Otro recurso que podemos asociar a esto, muchachos, es también los números que forman una progresión aritmética. ¿Sabían ustedes que estos tres números están en PA, en progresión aritmética? ¿Sí? Veamos por qué. Algunos tal vez no se han dado cuenta. Sería bueno que todos sepamos eso. Ya se ha utilizado en problemas de examen de admisión, ¿no? Mira, un ejemplo sencillo, ¿ya? No te vayas a ofender, por favor, por el ejemplo que te vaya a poner. Yo sé que tú puedes resolver cosas más complejas. ¿Sí? Mira, este es un trapecio y esta es la mediana del trapecio. Calcúlame su longitud. Vamos. No te vas a tranquear acá, ¿no? Sería 6, ¿correcto? Ahora quiero que notes el siguiente detalle. ¿Cuánto aumenta a 2 para llegar a 6? 4. ¿Y cuánto aumentaste a 6 para llegar a 10? Dime, ese es el indicio que tenemos para decir que hay una progresión aritmética, ¿sí o no? ¿Cierto? Hay una progresión aritmética. Y esto se ha utilizado muchas veces en el examen de admisión a la uni, pero el estudiante tiene que saber cómo lo utiliza. Miren, un problema del examen de admisión a la uni vino así. Yo creo que lo vas a resolver al toque, pero veamos. Creo que vino en el año 2017 o 2018, no recuerdo. Algo así. Creo que tenía más líneas incluso. Vamos a suponer que son estas nada más. ¿Ok?
estos segmentos que están aquí en la base, todos ellos tienen una misma longitud, todos. ¿Sí? La longitud de la línea que va desde este punto hacia esta base mide K, supongamos. Correcto. Ustedes deben calcular la suma de las longitudes desde este segmento, fíjate, hasta este segmento. Mejor dicho, suma las longitudes de los segmentos de color naranja y dame la respuesta en términos de K. Algo similar fue la pregunta, ¿sí? Más líneas o menos líneas, pero era la misma idea. Ojo, todas estas líneas son paralelas, ¿ah? Y para que quede clara esa idea, imaginemos que acá se forman 90 grados. Listo. Una pregunta que bien pudo haberse puesto en álgebra, en aritmética, o en razonamiento matemático. ¿Sí? ¿Cómo sería la solución? Evidentemente yo tendría que saber cuánto mide este segmento en términos de K, cuánto mide él en términos de K, cuánto mide él y él. Y luego recién hacer la suma. ¿Cierto? Pero hay un recurso que pueden utilizar y eso es solamente la observación. A partir de eso, sacar las conclusiones. Quiero que ustedes observen este pequeño triángulo. Ahí está la clave de todo. Si estos segmentos son congruentes, este segmento sería la base media del triángulo. ¿Sí o no? Y si le damos el valor de A, el siguiente sería 2A. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora, si miras esta línea y miras esta otra línea, la que está al medio sería su mediana. Mediana de un pequeño trapecio. ¿Sí o no? Así que si esto mide A y esto mide 2A, y ya sabemos que va a haber una PA, una progresión aritmética, ¿cuánto tendría que ser aquí? 3A. Y te vas a dar cuenta que eso ocurre también en este otro cuadrilátero. Así que ¿cuánto va a medir este? 4A. Dime, ¿todos están entendiendo esa parte? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto mediría este segmento? Dime tú directamente. 5A. Este y este último, 9A. Este último, 9A, es equivalente a K, o sea, ya sé cuánto es A. En términos de K, sería K novenos. Entonces, lo que voy a hacer es sumar esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y hay una propiedad de la aritmética que te permite hacer esa suma directa, ¿sí o no? Si no la sabes, sumas uno tras otro de manera consecutiva, ¿cierto? O sea, 3 más 4, 7, más 5, 12, más 6, 18, más 7, 25 y más 8, 33. Te saldría la sumatoria de los segmentos igual a 33 veces A. Pero como sabes que K es K novenos, lo reemplaza por acá y te quedaría 11 tercios de K. Esa sería la respuesta. Problema del examen de admisión a la uni, con un recurso muy sencillo que es la progresión aritmética. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente corolario. Miren, aquí he colocado punto medio en un semiplano, y B en el otro semiespacio. ¿Sí? A partir de esos puntos voy a trazarles esta perpendicular y esta otra perpendicular. Así, muchachos. ¿De acuerdo? Y en el segmento AB vamos a volver a ubicar el punto medio. ¿Sí? Ya está. Entonces, una vez ubicado el punto medio, también le podemos trazar esta perpendicular y podremos saber la longitud de esa perpendicular. Supongamos que esto mide A, esto mide B y esto es X. Dígame usted, ¿a qué será igual X? Si es un corolario de lo que está más arriba, debería ser la semidiferencia. ¿Sí? Y si alguien quiere saber por qué tiene que ser necesariamente la semidiferencia y por qué no la semisuma, si se parece mucho a esto, la razón es sencilla. Tú puedes tomar ese punto y conectarlo con este otro así, y tomar ese punto y conectarlo de esta manera con el otro. Mira el cuadrilátero que se ha generado. Tiene este lado paralelo a este lado, es un trapecio. Pero notarás que esta línea verde es una diagonal y la azul la otra diagonal. Entonces aquí está el segmento justamente que cumple con las características que hemos visto por acá. Tiene que hacerse la semidiferencia. ¿Ok?
Ya más adelante veremos cómo estos elementos nos ayudan a encontrar otros teoremas más. Por el momento, esas serían las características, muchachos, de nuestro trapecio. ¿Estamos de acuerdo así, muchachos? ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? Perfecto. Una pregunta, ¿ya? Mientras voy borrando esta parte para que no se queden sin hacer mucho, o sin hacer nada, mejor dicho. Una pregunta de rigor, ¿sí? Aquí tenemos un trapezoide. Las diagonales de este trapezoide miden 8 y 6. ¿Ya? Calcule la cantidad de valores enteros que puede tomar la longitud de este segmento. Calcule la cantidad de valores enteros que puede tomar este segmento, sabiendo que esto es punto medio de este lado y este punto medio del lado opuesto. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta, muchachos? Repito, diagonal que mide 6, diagonal que mide 8. Quiero saber cuántos valores enteros puede tomar X. ¿Ya? A ver, inténtelo mientras voy dibujando por acá. Para saber qué valores enteros, ¿ya? Para saber qué valores enteros puede tomar X, tendría que formar alguna figura geométrica que me permita saber. ¿Sí? Ustedes deben recordar que si tuviéramos un triángulo, sabría yo entre qué valores va a estar X conociendo solamente estos lados, ¿no? Y aplico el teorema de la desigualdad triangular o la existencia, como quieras llamarle, y se acabó. Aquí no hay involucrado ningún tipo de ángulo, así que podríamos buscar ese recurso. Y para eso, muchachos, podríamos tomar el punto medio de este lado y hacer justamente eso. Ahora, si no se me ocurría esa idea de ubicar el punto medio, podrías haber utilizado la idea de los trazos auxiliares. Recuerda, cuando tienes un triángulo y conoces un lado y sabes que existe un punto medio por ahí, en otro lado, el recurso que debes utilizar es la paralela. ¿Cierto? La paralela justamente al lado conocido. Correcto. Porque esa paralela va a pasar necesariamente por el punto medio de ese lado, determinando la base media del triángulo, y eso debe ser la mitad de esto. ¿Sí? Yo tengo esta diagonal. Tengo acá punto medio. Podría trazar paralela. Tengo esta otra diagonal, y por allá tengo punto medio. Trazaría la paralela. Tengo dos opciones. Ambas paralelas van a tener que pasar por el punto medio de este lado. Así que, por esa razón, ya de frente, escojo ese punto como punto medio y sé lo que va a pasar. Sé que al conectar ese par de puntos y este otro par de puntos, se nos van a formar bases medias de un trapecio, ¿sí o no? Perdón, de un triángulo. Para ese triángulo, ¿cuánto mediría esta base media? A ver, todo esto mide 8, esta base media mediría 4. Para este otro triángulo, esta es la base media. ¿Cuánto mide? Medirá 3. Y entonces, ahí tienes el triángulo donde puedes saber cuál es el intervalo de valores enteros que puede tomar X. X debería estar entre la suma, que sería 7, y la diferencia, que sería 1. ¿Qué valores enteros se le puede asociar entonces a X? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Cierto? Y nada más, creo, ¿no? 5 valores. ¿Se entendió, muchachos? Perfecto. Entonces ya sabes qué hacer cuando hay puntos medios. Esa es la técnica casi general en los problemas de geometría. Muy bien. Vamos ahora al concepto de los paralelogramos. Muchachos, ¿cómo definimos a un paralelogramo? Tú ya sabes, los trapezoides no tienen paralelas. Los trapecios tienen dos, arriba y abajo. Y los paralelogramos tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Eso quiere decir que AB tiene que ser paralelo con CD. Y al mismo tiempo BC tiene que ser paralelo con AD. Si se cumplen esas condiciones, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. ¿Sí? Es un paralelogramo. Ahora, ustedes deben conocer un detalle acerca de los cuadriláteros, de cualquier cuadrilátero y de los paralelogramos. Observa esto. Voy a tomar el punto medio de este lado.
el punto medio de este otro lado, el punto medio de este tercer lado y el punto medio de este cuarto lado. Y los voy a unir de manera secuencial. Mira la figura que se produce. Tal vez no me dice nada del aspecto que tiene, pero si nosotros trazamos la diagonal, una diagonal del trapecio, notamos que para el triángulo que estoy señalando, para el triángulo ABC, este segmento sería su base media. Y para el triángulo ADC, este segmento también sería su base media. ¿Qué sabemos de las bases medias de un triángulo? Pues que esta línea será paralela con este lado y este lado ahora paralela con esta línea. Ah, mira, este segmento y este segmento son paralelos. Hasta ahí sería un trapecio, ¿verdad? Hasta ahí. Pero si trazamos la otra diagonal nos damos cuenta de que ocurre exactamente lo mismo. Hay un triángulo para la cual este es su base media. Abajo hay otro triángulo para la cual este también es su base media. Ah, estas tres líneas entonces también van a ser paralelas. ¿Qué figura acaba de formarse entonces? Mira, tengo paralelas por acá, tengo paralelas por allá, entonces estamos viendo un paralelogramo. ¿Sí? Cuando tú conectas los puntos medios de los lados de cualquier cuadrilátero, siempre se produce un paralelogramo. Y cuando yo te digo cualquier cuadrilátero, incluyo al segundo que está en esa primera columna. En él también ocurre. Mira, punto medio, punto medio. Esta línea será paralela con esta línea, ¿verdad? Y si ubico el punto medio allá, punto medio acá, esta línea también será paralela con esta otra. ¿Sí? Ahora mira, trazamos la otra diagonal. Esto ya es punto medio, al igual que este otro. Allá, entonces puedo conectarlos y mira, ¿ve? Sale una paralela a esta diagonal. Este también es punto medio, al igual que este otro. Sale otra paralela a esa diagonal. El cuadrilátero entonces tendrá que ser un paralelogramo. Y esta idea ha sido objeto de algunas preguntas teóricas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esas diagonales fuesen perpendiculares? Obviamente formarían 90 grados, ¿sí o no? Si las diagonales fuesen perpendiculares, viendo que este lado y este lado son paralelos, al ver que esto es 90, acá también. Y también acá. ¿Cierto? Sabiendo que estas líneas también son paralelas, si acá es 90, allá también. Y también acá. Allá también. Y también acá. Mire la figura que se ha formado. Ahora tiene ángulos rectos. Ya no solamente es un paralelogramo. Ahora es un cuadrilátero con ángulo. ¿Qué tipo de cuadriláteros tienen ángulo recto nada más? Hay dos. El cuadrado y el rectángulo. ¿Cuál de los dos es? No se sabe. No se sabe todavía, pero entre los dos está. ¿Cómo puedo saber si es un cuadrado? Cuando los cuatro lados son iguales. ¿Cómo deben ser las diagonales para que estos cuatro lados tienen que ser iguales? También tendrían que ser iguales, ¿sí o no? Si las diagonales son congruentes, para ser más específicos en la mención, esto será un cuadrado. Y si las diagonales no son congruentes, será un rectángulo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y si las diagonales son solamente congruentes, pero ya no perpendiculares, estos ángulos ya no van a ser congruentes, ya no van a medir 90. Si las diagonales son congruentes, medirán lo mismo. Y cada una de estas bases medias también medirán lo mismo. O sea, habría 4 segmentos congruentes. Cuando 4 segmentos son congruentes, ¿de qué cuadrilátero estaríamos hablando? De un rombo, aunque también puede haber un cuadrado, ¿no? Habría que darle la condición adicional, o sea, dar que esto sea 90 para que todos los ángulos sean 90, aparte que los lados sean congruentes. ¿Sí? Era para marcar verdadero y falso la pregunta que viene en el examen de admisión basado en estas condiciones que se les está mencionando. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Ahora conozcamos algunos teoremas. Vamos por acá. Si se nos presenta un paralelogramo, los teoremas son los siguientes. Este ángulo
y este ángulo son denominados ángulos opuestos. Y los ángulos opuestos en un paralelogramo siempre son congruentes. O sea, si por acá mide alfa, allá mide alfa. Si por acá este ángulo mide teta, allá también el ángulo va a tener que medir teta. Esa es la condición con respecto a los ángulos. ¿Ya? Vamos a indicarlo por acá. El ángulo A será congruente con el ángulo C. Y el ángulo B también será congruente con el ángulo D. Ya está. Pero eso también ocurre con los lados. Este lado será congruente con ese lado y estos lados arriba y abajo también tendrán que ser congruentes. O sea, señalamos así, ¿no? AB tendrá que ser congruente con CD y finalmente BC tendrá que ser congruente con AD. Ahí está. Eso es todo lo que tienes que saber entonces de estos dos primeros teoremas. ¿Sí? Siguiente teorema. Si trazamos en un paralelogramo las dos diagonales, ¿sí? ¿Qué se hace en las dos diagonales? El término que suele utilizarse es las diagonales se bisecan, o sea, se dividen en partes congruentes. Lo que equivale a decir que si este segmento mide M, ese otro también tiene que medir M. Si este segmento mide N, este otro va a tener que medir N. Siendo este punto, muchachos, conocido con el nombre de centroide del paralelogramo. Y más adelante también lo vamos a conocer como centro de simetría del paralelogramo. ¿Sí? Él tiene centro de simetría. Entonces, muchachos, aquí estaríamos observando el siguiente detalle. El segmento AO tendría que ser congruente con el segmento OC. Y el segmento BO tendría que ser necesariamente congruente con el segmento OD. Y algo adicional que se había mencionado. O resulta ser su centroide. Así nomás le vamos a llamar por ahora, ¿ya? Centroide. ¿Listo? Esas son las características fundamentales que vamos a encontrar en todos los paralelogramos. ¿Ok? Ahora que ya sabes eso, joven, te hago una pregunta. Aquí tengo un cuadrilátero, cualquier cuadrilátero. Acá tengo el punto medio de ese lado, acá tengo el punto medio de este otro lado. Allá tengo el punto medio de ese lado y por acá tengo el punto medio de este otro lado. Demuestre usted que esta línea y esta otra línea se bisecan. O sea, que esto es punto medio de esta línea y también punto medio de esta otra línea. Es una situación curiosa, pero cuya demostración es directa, recontra directa, si te acuerdas de lo que ya había mencionado. Sencillo, ¿verdad? Tú simplemente dices, profesor, ya sé que cuando conectamos los puntos medios de manera secuencial se forma un paralelogramo. Y ahora ya sabes que las diagonales se bisecan. Por lo tanto, no tenía que demostrar nada, ya estaba todo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está bien? Listo. Ya tienes un recurso que tal vez te puede servir de alguna forma. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, ahora vamos a conocer algunas definiciones, ¿no? Algunas definiciones que se le pueden atribuir a los paralelogramos. Como por ejemplo, hay 4 tipos de paralelogramos que debemos saber, debemos conocer. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 4 tipos de paralelogramos? Definiciones. Los 4 tipos de paralelogramos son el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Efectivamente. Conozcamos a cada uno de ellos y sus características para saber en qué momento decimos romboide y en qué momento decimos rombo y en qué otro momento decimos rectángulo y cuadrado.
¿Sí? Se dice romboide aquel paralelogramo propiamente dicho. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, solo va a cumplir las características que ya se han visto en un paralelogramo en forma general. Estas nada más. O sea, en un romboide, este lado será congruente con este lado. Ese lado será congruente con este otro lado. Los ángulos opuestos evidentemente también van a tener que ser congruentes y las diagonales se van a bisecar seguramente en algún punto medio. Correcto. Pero si quiero especificar los detalles sobre esto, muchachos, podríamos colocarlos de esta manera. Para que sea exclusivamente un romboide, A y B no deben ser como estás viendo ahorita, iguales. Tienen que ser diferentes. ¿Ok? De igual manera, tiene que pasar con alfa. Alfa y beta no pueden ser iguales, tienen que ser diferentes. Anda, dime, ¿por qué no pueden ser iguales A y B? Porque si fueran iguales, ¿qué cosa pasaría? Estaríamos hablando de otro cuadrilátero. ¿En qué cuadrilátero A y B son congruentes o iguales? En un cuadrado o también en un rombo. ¿Qué cosa es un rombo, por lo tanto? ¿Qué es un rombo? Cuéntame. Es un cuadrilátero que tiene los 4 lados congruentes, hijo, congruentes. ¿Ya? Es el cuadrilátero que tiene sus 4 lados congruentes. Muy bien. Entonces, el aspecto que puede tener un rombo es similar a este. ¿Sí? Seguramente tú que alguna vez has jugado las cartas, ¿no? Al póker, al golpeado, ¿no? 8 locos, ¿no? Todito. Ya, debes saber entonces que hay un cuadrilátero que tiene una forma esta, ¿no? Parecida, una imagen, ¿no? Dentro de las cartas que se parece a esta. Le llaman diamantes, ¿verdad? Los cocos, que vienen en color rojo generalmente. Bueno, en él ustedes pueden notar que estos 4 segmentos tienen que ser necesariamente congruentes. ¿Y cuál es el otro nombre con que se conoce al rombo? Tiene un nombre que se parece al nombre de una señorita. Ustedes deben haber tenido alguna amiga que se llama así. ¿No tienes amigas ya? Vamos a buscarle una. ¿Era hombre? Bueno, yo tenía una amiga que se llama así, era amiga, ¿no? Confirmado. No sé en el caso de ustedes cómo será. Pero, no, ¿cómo se pronuncia este nombre? Solange, ¿no es cierto? Muy bien. El rombo se conoce también con el nombre de... así. Una permutación de letras nada más. Correcto. ¿Losange o simplemente losange? ¿Ok? Ya desde Francia provienen esos términos. ¿Ok? Entonces, el rombo es el paralelogramo que tiene sus 4 lados congruentes. ¿De acuerdo? Ahora, las propiedades que va a tener un rombo las podremos traer desde el trapezoide simétrico. Fíjate en el trapezoide simétrico, por favor. ¿Sí? En el trapezoide simétrico han aparecido algunas cosas que usted ya estará recordando. Por ejemplo, ¿qué le pasa cuando yo le trazo esta diagonal? Solamente esa. Determina estos ángulos congruentes, ¿verdad? O sea, se forma una bisectriz para cada uno de esos ángulos. Y si le trazamos la otra diagonal, también se van a formar ángulos congruentes acá arriba. Y los mismos ángulos aquí abajo. ¿De acuerdo? Pero de las propiedades mismas que tenemos en el trapezoide simétrico, aquí estaríamos viendo un ángulo recto también. Aparte de que van a cortarse seguramente en su punto medio. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Cómo le hemos llamado a este punto, muchachos? Centroide, ¿verdad? Algunos le llaman centro, aunque centro es más asociado a figuras regulares, y esta no lo es. Problema. Esto es un paralelogramo, y este es un rombo. ¿Ok? Si la longitud de este segmento es igual a 10, calcule usted la distancia entre los centroides de esos dos paralelogramos. Centroide, centroide para cada paralelogramo.
¿Cuánto es la distancia? ¿5? ¿Por qué? No, te está sacando la mitad de frente, ¿no? Método champa. No, así no se hace. Tú obviamente te das cuenta que aquí ocurre algo. Si este es un centroide, ¿cómo se produce el centroide? Trazando las dos diagonales. Entonces, por aquí debe aparecer seguramente las dos diagonales luego de trazarlas. Pero hay algo más. Ese punto tiene que ser punto medio de esa diagonal, ¿sí o no? Y también sucedería lo mismo para la otra diagonal. Pero te das cuenta que también lo mismo va a suceder con este otro centroide. Él también va a ser punto de intersección de las dos diagonales de este otro paralelogramo. Entonces ahí todos se dan cuenta de que en el triángulo que estoy sombreando, solamente en él, punto medio acá, punto medio allá, este segmento es la base media de ese triángulo. Por lo tanto, X debería ser igual a ¿cuánto? Debería ser la mitad de ese otro. Pero este problema se puede extender a algo más. Ahora calcúlame esto. Claro, por lo mismo, ¿no? En este triángulo más grande, esto es punto medio, esto es base media. Y como ya sabes que es 5, esto tiene que ser necesariamente 10. ¿Ok? Listo. Ahora, de esto nace una pregunta nueva. ¿Qué figura estás viendo así en esto que estoy pintando de color amarillo? Miren, la pregunta más sencilla de esto se puede extraer así. Mira. Acá mide 10, acá mide 10, ¿cierto? Este 10 es paralelo a X y X es paralelo a este otro 10. Entonces estás viendo dos líneas que miden 10 y que al mismo tiempo son paralelos. Entonces la pregunta es, ¿qué cuadrilátero acaba de formarse? ¿Un trapecio o un paralelogramo? Trapezoide no va a ser, ¿no? Ni en sueños, porque ya tiene lados paralelos. Paralelogramo. ¿Y cómo sabes que esto es paralelo con esto? Por alturas, quizás, ¿no? Miren, la demostración es así. Trázale esta línea, nada más. Cuando trazas esa línea, al ver que son paralelas, este ángulo tiene que ser congruente con este otro ángulo, ¿sí o no? Y si le pones una bolita por acá, tendrías una congruencia. ¿Qué clase de congruencia? 10 alfa bola. 10 alfa bola. Es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Frente a 10, supongamos que hay un ángulo que mide beta. Frente a 10 habrá otro ángulo que mide beta. Si aparece beta allá y aparece beta acá, ¿cómo tienen que ser necesariamente estas líneas? Paralelas. Apareció la Z, ¿verdad? Muy bien. Entonces esta figura tendría que ser necesariamente un paralelogramo. Y de ahí puedo sacar muchas preguntas más, ¿no? Le puedo trazar una diagonal por acá y por allá y no te imaginas cómo se crean los problemas. ¿Se ha entendido eso, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, ya conocemos entonces al rombo. Ahora conozcamos al siguiente cuadrilátero. El siguiente cuadrilátero suele denominarse, y esto lo conocen ustedes muy bien, se llama rectángulo. Por cierto, al rectángulo también se le conoce con el nombre de cuadrilongo. ¿Sí? ¿Qué cosa es un cuadrilongo? Es un adjetivo. ¿Sí? En algunos países, no sé, creo que lo toman de una forma mala. Es un término que se le asocia. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿qué cosa es un rectángulo? Un rectángulo es un cuadrilátero que tiene ¿qué? Ángulos rectos, ¿verdad? Si este ángulo mide 90, por acá también sería 90, acá también y allá también. Pero para que este objeto sea denominado rectángulo exclusivamente, debes saber que A y B no pueden ser iguales. A y B tienen que ser necesariamente diferentes. ¿Ok? Eso para la definición. Ahora, ¿y qué sucederá si yo le trazo esta diagonal? Obviamente, cuando yo le trace la otra diagonal, vamos a encontrar el siguiente detalle. En todo paralelogramo, como ya se dijo, las diagonales se bisecan. Pero mira este detalle. Este punto es el punto de intersección de las dos diagonales, por lo tanto sería punto medio de esta diagonal.
Y si tú observas atentamente el triángulo que se ha formado, estarás notando que en ese triángulo rectángulo, esta es la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Sí o no? ¿Y eso qué significa? Significa que este segmento también debe ser congruente con estos dos, ¿verdad? Entonces acá tendría que ser M. Y acá, lo mismo. Eso quiere decir, muchachos, que en un rectángulo sus 4 segmentos son congruentes. Con esto te puedo hacer una pregunta teórica. Mira. En un cuadrilátero, estos 4 segmentos son congruentes. Esto es un rectángulo. ¿Verdadero o falso? Repito la pregunta. En un cuadrilátero, estos 4 segmentos son congruentes. Esto es un rectángulo. ¿Verdadero o falso? Supongamos algo más, ya para que puedan aclararse las cosas. A es diferente de B. Es un rectángulo. ¿Verdadero o falso? Primero, para saber si es un rectángulo, tengo que saber que existen ángulos rectos. ¿Y están o no? Para eso, ustedes han aprendido los trazos auxiliares y algunas consideraciones sobre el teorema de la menor mediana de un triángulo rectángulo, y que está apareciendo acá. Si cubrimos toda esta parte, nos aparece un triángulo donde estos 3 segmentos son congruentes. ¿Ya recordaste? ¿Cuánto mide el ángulo que está allá? 90. ¿Cuánto mide el ángulo acá? 90. ¿Cuánto mide acá? 90. ¿Cuánto mide allá? 90. Y si A y B son diferentes, esta figura tiene que ser necesariamente un rectángulo, ¿verdad? ¿Ve que se pueden generar preguntas sencillas o aparentemente complejas según eso? Ahora, otra pregunta que también se puede plantear. Y esto, muchachos, en el otro salón, ninguno lo hizo. Cuando vieron la solución me dijo, tan fácil. ¿Sí? Así dijeron, tan fácil era. Mira el problema este. Esta es la diagonal y este es el punto medio de esa diagonal. Por ese punto medio tracé por acá una perpendicular a esta diagonal, con una longitud exactamente igual a estos 2 segmentos. Les pregunté, ¿cuánto mide este ángulo? Recuerda, la figura principal es un rectángulo, así que mejor le coloco los ángulos rectos para que no te olvides. Este es su centroide. Ya, vamos al toque. Mira, y esta es una idea que debes aprovechar siempre que veas un paralelogramo. Si en un paralelogramo te han dado el centroide o el centro, inmediatamente las diagonales tienen que aparecer, a como dé lugar. ¿Sí? Ya tienes una, te falta la otra. La trazas. Y aprovechas lo que acabas de aprender de las diagonales de un rectángulo. ¿Cómo son los 4 segmentos? Los 4 segmentos son congruentes, ¿no? O sea que si acá tengo 2 rayitas, allá también y acá también. Es lo primero que tienes que hacer, antes de siquiera tener la idea de qué hacer. Ahora con eso te preguntas, ¿qué voy a hacer por aquí? Ah, y observa, ¿no? Acá hay un triángulo isósceles. Por acá hay otro triángulo isósceles. Juegas con los triángulos isósceles y el problema se acaba inmediatamente. Pero quien observa un poquito más allá de las cosas, debe haber notado que en realidad yo estoy dándoles 3 piernas. ¿Sí o no? El teorema de las 3 piernas. Si acá el ángulo mide 90, ¿cuánto mide allá? 45 grados. ¿Se entendió, muchachos? Así de sencillo. ¿Así te salió? Sí, siempre lo meto, pero más o menos así como... Con isósceles. Sí. Claro, salen normalmente con isósceles. Y esa es la demostración del teorema, ¿no? De las 3 patitas, como se dice. Bien, muchachos, ahora conozcamos al cuadrado. ¿Sí? Todos conocemos un cuadrado. Para que un polígono sea denominado cuadrado, debe tener ángulos rectos y también debe tener los 4 lados congruentes. Nada más. ¿Sí? Si quieres ponerle algunos detalles más, todo eso lo extraes del rombo y del rectángulo. Mejor dicho, en un rombo las diagonales van a ser perpendiculares, ¿cierto?
Entonces por acá se forma 90. En el mismo rombo las diagonales tienen que formar ángulos, ¿no?, congruentes, o mejor dicho, bisectrices. Mira, eso quiere decir por acá aparecería 45 y acá también. Y eso se va a repetir en cada uno de los vértices, así que voy a colocar esos nada más. ¿Sí? Y listo. Pero aparte de que del rectángulo, pues también podemos decir que estos 4 segmentos tendrían que ser también necesariamente congruentes. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a otra pregunta. Mira. Ya que estamos viendo el cuadrado, aquí tienes un cuadrado. Esto es el centro del cuadrado. ¿Ok? Aquí tienes un segmento y aquí tienes una perpendicular a ese segmento. Si yo le doy el valor de x a este segmento y y a este otro segmento, ¿a qué es igual x entre y? Un problema sencillo que puede enlazarse con otros teoremas que vamos a ver próximamente. Pero ahorita, con lo que tú ya sabes, puedes demostrar las cosas aquí. ¿Parecen iguales? ¿Qué te hace pensar que puedan ser iguales x y y? Claro, si estamos hablando de un cuadrado en principio, evidentemente debe haber alguna relación, ¿no? Vamos a ver algún detalle que debemos aprovechar. Muchachos, esto no tengo que enseñárselo porque creo que es intuitivo, pero por si acaso. Si yo tengo un cuadrado y este es el centro del cuadrado y le trazo esta perpendicular, ¿en qué relación están esta perpendicular y el lado del cuadrado? De 1 a 2. Si esto mide A, esto mide 2A. ¿Tengo que explicar eso? Por si acaso. Solo con la diagonal, ¿verdad? Con la diagonal te das cuenta que efectivamente esto es base media y sale la mitad. ¿Ya? Perfecto. Ahora mira, si yo le trazo esta perpendicular, sé que su longitud tiene que ser necesariamente igual a la mitad de la longitud del lado del cuadrado. Y por acá también tienes 2A. Así que si tú le trazas por aquí la perpendicular, entonces tendrías otro segmento que mide A. ¿Cierto? Y alguien dirá, profe, ¿y eso qué? Pues acá tienes 90, acá tienes 90, acá tienes 90 y acá también tienes 90. No sé si recuerdas, pero ya te lo dije hace tiempo esto. Acá tenemos dos ángulos que son congruentes. ¿Lo recuerdan? ¿Qué debe pasar con este ángulo y con este ángulo? Deben ser congruentes también. Si aquí le das teta, allá tienes que darle teta. Y si no, colocas un valor al medio y deduce los demás. Y ahí te das cuenta que aparece teta a 90. Teta a 90. ¿Cómo son esos triángulos? Congruentes. Eso solamente puede significar que frente a 90 tenemos x, frente a 90 tenemos y, x y y tienen que ser iguales, por lo tanto la razón que te pedía debía ser simplemente la unidad. ¿Se entiende, muchachos? ¿Y si hubiera sido un rectángulo? Si hubiera sido un rectángulo, la razón entre estos segmentos dependerá de cómo están los lados. ¿Cierto? Y ya no va a haber congruencia. Habrá otro concepto que llamaremos semejanza. Y la semejanza necesitará de saber en qué razón tienen que ser necesariamente los lados del rectángulo para yo poder asegurar en qué razón pueden estar estos segmentos. ¿Se entiende todo eso? ¿Seguro? Muy bien. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a algunos problemitas que tenemos en nuestro libro, ¿no? Saca tu librito. Rápidamente. Segunda proposición. ¿Qué dice la segunda? La segunda dice, si las diagonales de un cuadrilátero son bisectrices, entonces es un rombo. Sería falso. ¿Qué otro cuadrilátero tiene diagonales que van a ser bisectrices? El cuadrado. Puede ser un cuadrado. Adelante. Claro, en el trapezoide simétrico también se puede dar, pero dice las diagonales, ¿no? Entonces ahí sería solamente el cuadrado. Muy bien, tercera proposición, muchachos. Tercera. ¿Qué dice la tercera? Si las diagonales de un cuadrilátero se intersecan en el punto medio, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Falso? Dice si las diagonales se intersecan en el punto medio. A ver,
Supongamos que esta es una línea, una diagonal, y esta es la otra diagonal. Y aquí tenemos un cuadrilátero. ¿Ok? Ya está. Si las diagonales se intersectan en el punto medio, significa que este segmento debe ser congruente con este otro y este segmento también congruente con este otro. ¿Eso es un paralelogramo? ¿Sí o no? Hay dudas. Algunos dicen sí, otros dicen no. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Esto, muchachos, tiene que ver mucho con la congruencia. Observe esto. Si este ángulo mide alfa, él va a tener que medir alfa. El triángulo, por lo tanto, que acaba de aparecer a la izquierda y el que está a la derecha son congruentes. Caso de congruencia, lado, ángulo y lado. Perfecto. Si eso es el caso de congruencia, frente a M podemos colocar este ángulo. Voy a colocarle simplemente color, ¿ya? Ángulo rojito le vamos a llamar. Frente a M tendríamos un ángulo que es rojo y frente a M por acá tendrías otro ángulo que también tendría que ser rojo. ¿Sí o no? Si este ángulo y este ángulo tienen el mismo color, tienen la misma medida. Por lo tanto, ¿cómo son estas líneas? Paralelas. Hasta ahí sería un trapecio, ¿no? Hasta ahí sería un trapecio. Vamos ahora con el otro par de triángulos. El de arriba y el de abajo tienen este ángulo y este otro congruentes también, ¿sí o no? Entonces, esos dos triángulos, ¿cómo tienen que ser? También congruentes. Por lo tanto, si a este lado, que es N, le oponemos un ángulo amarillo, a este ángulo N se le opone también un ángulo amarillo. Eso solamente significa que estas líneas también son paralelas. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces hacemos un recuento. Nos ha salido AB paralelo con CD y ahora nos está saliendo que BC es paralelo con AD. Pregunta, ¿de qué cuadrilátero estamos hablando? De un paralelogramo. ¿De acuerdo? O sea, es un recíproco. Cuando me dicen que tenemos un paralelogramo, las diagonales se cortan en su punto medio. Al revés, si las diagonales de un cuadrilátero se cortan en su punto medio, es un paralelogramo. Por lo tanto, esta proposición tendría que ser verdadera. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Muy bien, siguiente pregunta, dime. ¿El cuadrado también puede ser considerado un paralelogramo, entonces? El cuadrado. Ahí está. Todos esos son paralelogramos. ¿Sí? Eso considera un paralelogramo. Listo. Siguiente pregunta. Número 92. Eso está en tu libro, no está en la diapositiva, muchachos. Ya te dije que íbamos a resolver todas las preguntas teóricas para que no tengas dudas. A ver, ¿qué dice la segunda pregunta? Una diagonal de un trapezoide biseca a los ángulos opuestos. Una diagonal en un trapezoide. ¿Hace eso necesariamente? No. ¿Dónde nada más ocurriría eso? Esto es falso, ¿verdad? Solo en qué tipo de cuadriláteros, en qué tipo de trapezoides. Solo en el trapezoide simétrico. ¿Ya? Solo en el trapezoide simétrico. Listo. Segunda proposición. En un rectángulo, al unir en forma consecutiva los puntos medios de sus lados, se determina un rombo. En un rectángulo. A ver, aquí tenemos un rectángulo. Unamos los puntos medios de sus diagonales de forma consecutiva. Perdón, los puntos medios de sus lados. ¿Sí? Aquí, así, así y así. Listo. Esos son los puntos medios de cada una de las diagonales. ¿Correcto? ¿Eso es un rombo? Tú debes recordar que las diagonales son congruentes, ¿sí o no? Por lo tanto, cada lado de este cuadrilátero debe tener la mitad de la longitud de la diagonal, que es, digamos, 2A por acá, 2A por allá. Allá sería A, acá sería A y acá sería A. Pero yo te hago una pregunta. ¿Y por qué no sería un cuadrado? Si el cuadrado también tiene lados congruentes. Hay un detalle, ¿no? Para que sea un cuadrado, este ángulo tiene que medir 90, él también, él también, él también. Y eso significa que las diagonales tengan que ser perpendiculares. ¿Acaso en un rectángulo las diagonales son perpendiculares? No, eso solamente ocurre en un cuadrado. Por lo tanto, sí efectivamente se va a formar un rombo. Eso significa que la proposición es verdadera. Vamos a la tercera. La tercera dice, el trapecio isósceles tiene diagonales perpendiculares. No necesariamente, ¿no?
Las tiene congruentes, sí, pero eso no significa que tengan que ser perpendiculares. Entonces vamos a ponerle por acá falsa a esa proposición y decimos no. Ok. No necesariamente. Pueden tenerla, ¿no? Pueden tener diagonales perpendiculares, pero no necesariamente. ¿Listo? Pregunta 92, ya está. Vamos a la siguiente pregunta, que es también tipo teórica. Sería la número 93. Esa creo que sí está en la pantalla. Ahí está, ¿ves? 93. Vamos a leer desde tu libro. ¿Ya? Tengo acá tu libro también, y tú sabes cómo lo conseguí. Dice, indica el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. La mediana de un trapecio isósceles contiene al punto de intersección de las diagonales. La mediana de un trapecio isósceles contiene al punto de intersección de las diagonales. ¿Verdadera o falsa? ¿No necesariamente? ¿Y qué pasaría si la contuviera? ¿Seguiría siendo un trapecio isósceles? ¿Cómo sabes? Encuadrado. Ya, miren, miren atentamente. Supongamos, en un caso atípico, que en este trapecio isósceles, la mediana, o sea, la línea que conecta el punto medio de este lado y el punto medio de ese lado, pasa por este punto. Supongamos. ¿Sí? Si eso fuera correcto, recuerda que la mediana tiene que ser paralela a las bases y que por lo tanto en el triángulo ABD, fíjate por favor en ese triángulo, al ver que esto es punto medio y esta es una paralela a este lado, este punto tendría que ser también punto medio. ¿Sí o no? Y por el otro lado debería ocurrir exactamente lo mismo. Y hace un momento se hizo una pregunta. Estas diagonales se están bisecando. ¿De qué cuadrilátero estaríamos hablando? De un paralelogramo. Eso jamás va a ocurrir en un trapecio. La figura sería necesariamente un paralelogramo. ¿Ok? Entonces, eso que estamos viendo por allá, esa primera proposición sería falso. Vamos a indicarlo. Sería un paralelogramo. ¿Me has entendido, joven? ¿Sí? Ya, basado en esto, basado en este concepto. Vamos a la siguiente proposición. Dice, en un trapecio, las bisectrices de dos ángulos consecutivos son perpendiculares. En un trapecio, las bisectrices de dos ángulos consecutivos son perpendiculares. Esto, muchachos, me lleva a una pregunta del examen de admisión que tú seguramente habrás visto en alguna ocasión, en algún libro quizás. Mira esta pregunta. Aquí tienes un trapecio, ¿correcto? Y por los ángulos exteriores que estamos viendo por acá, se le trazan bisectriz por acá, bisectriz por acá, bisectriz por allá, bisectriz por acá. Correcto. Y se pidió calcular la longitud de este segmento. ¿Ok? Condiciones para esto. El perímetro de este trapecio, ¿ya? El perímetro de A, B, C, D, trapecio, es igual que K. Recuerda, bisectriz, 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 bisectriz. Y antes que te enfrentes a ese problema, te hago una observación. Cada vez que tú veas dos líneas que son paralelas, un segmento cualquiera, y le trazas una bisectriz, siempre aparece un triángulo isósceles. ¿Sí o no? El único triángulo que tú estás viendo es isósceles. ¿Se nota o no se nota? Repito, estas líneas son paralelas y esta es una bisectriz, nada más. ¿Cierto? Tú dices, profesor, ya me di cuenta, la Z, ¿verdad? La Z dice que si este ángulo mide alfa, acá también tiene que ser alfa, y ahí está. Siempre aparece. ¿Y eso qué tiene que ver con el problema este? Miren, si yo prolongo esta línea,
y también prolongo esta otra línea, de lo que acaba de hablarse, aquí estarás viendo un trapecio isósceles, pero un triángulo isósceles. Miren, alfa, alfa. Por las paralelas que son estas líneas, esto mide alfa, ¿sí o no? Acá está el triángulo isósceles. Pero como esta línea es una bisectriz, en el triángulo isósceles, la misma bisectriz tiene que ser altura, ¿sí o no? Y la misma bisectriz tiene que ser mediana. Mira ese detallazo, ¿no? Ah, pero te estaba diciendo, era un triángulo isósceles, así que le voy a dar el valor de A a este lado. Este segmento estaría midiendo A, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, por si acaso le voy a dar el valor de B a este lado, el valor de C a este lado y el valor de D a este otro, porque a mí lo que me están dando es el perímetro. Y el perímetro del trapecio se escribiría realmente como la suma de las longitudes de los cuatro lados. K es igual que esa suma, ¿sí? Y ahora que hemos encontrado este detalle, muchachos, miren lo que va a suceder si yo repito el procedimiento por acá. Prolongo. Si a este ángulo le das el valor de beta, acá sería beta. Y por la z, allá también sería beta. Apareció el isósceles, ¿verdad? Eso quiere decir que si este lado mide C, por allá este lado mide C. Triángulo isósceles. Además de eso, esta línea es una bisectriz. O sea, también es una altura y también es una mediana. Conclusión. El punto que ves allá es punto medio. El punto que tienes acá es punto medio. Y toda la figura completa es un trapecio más grande. Y en ese trapecio grande, ¿esta línea qué cosa es? Mediana. Y se calcula como la semisuma. Cuando hagas la suma de las bases, ¿qué valor te va a salir? A más B más C más D, ¿sí o no? Esto, K. ¿Y esto cuánto tendrá que ser? K medios. A este problema le han dado muchas vueltas en el examen de admisión. Algunas bisectrices han sido trazadas hacia adentro. Las otras también. Y las han combinado. Algunas bisectrices interiores, otras las exteriores, etcétera, etcétera. ¿Sí? La idea exactamente la misma. ¿Ok? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer si te viene una pregunta de ese tipo. Pero lo importante es esto también. Cuando tienes líneas que son paralelas y un tercer segmento, basta que traces una bisectriz y ya tienes un triángulo isósceles. ¿De acuerdo, muchachos? Listo. Ahora, en esa pregunta, volviendo a esa pregunta. En un trapecio, las bisectrices de dos ángulos consecutivos son perpendiculares. ¿Verdadero o falso? Mira, acá estoy dibujando un trapecio. Un trapecio cualquiera dice, ¿no? Trazamos bisectriz. Aquí está. Trazamos bisectriz. Ahí está. Dime, ¿esas bisectrices son perpendiculares? ¿Sí o no? Incluso sin necesidad de hacer las prolongaciones también se puede demostrar. Recuerda que este ángulo y este ángulo deben sumar 180. ¿Te acuerdas todavía? 2 alfa y 2 teta suman 180. ¿Cuánto suman alfa y teta? 90. Alfa y teta suman 90. Entonces acá se forma la perpendicular. Hasta ahí todos podríamos decir sí es verdadero. Hasta ahí. Pero alguno dice, profesor, ¿qué hubiera pasado si yo le trazaba bisectrices? Oye, ¿dice interiores? No, ¿no? Bueno, puede haberle trazado interiores y no pasaba nada. Pero ¿qué pasaría ahora si le trazaba la bisectriz por acá y la bisectriz por allá? Alfa, alfa, teta, teta. Puedo decir que este ángulo, digamos X, puede ser igual a 90. Porque si fuese ese el caso, entonces esta proposición tendría que ser verdadera. Entonces me hago una pregunta. ¿Qué implicancia tiene que esto sea 90? ¿Qué consecuencias tendría para algún problema? Vamos a resolverlo mentalmente. ¿Puedes? ¿Sí? Supongamos que mide 90. ¿Cuánto suman alfa y teta? 90. ¿Cuánto suman 2 alfa y 2 teta? 180. ¿Cierto? ¿Cómo debe ser esta línea con esa línea? Paralelas. Si estas ya son paralelas y ahora estas son paralelas, no estamos hablando de ningún trapecio. ¿De acuerdo? En consecuencia, para este caso, este ángulo jamás puede ser 90. Acá sí, pero acá no.
Ahora retornemos a la pregunta. Dice, en un trapecio, las bisectrices de dos ángulos consecutivos son perpendiculares. Acá sí y acá no. ¿Correcto? La proposición entonces sería, ¿qué sería? Falsa. No necesariamente se va a dar eso. ¿Ya? Listo. Tercera proposición. ¿Qué dice la tercera? Wow, esto es más largo. En un trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales, teorema, tiene igual longitud que la base menor. Entonces la razón de las longitudes de la base del trapecio es de 1 a 3. Este es un ejemplito, ¿no? Problemita nada más. Hagamos cálculos, muchachos. Aquí tenemos el trapecio. Aquí está una diagonal. Allá está la otra diagonal. Y este es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Dice que este segmento es congruente con este otro. Entonces las bases deben estar en razón de 1 a 3. Obviamente, todos sabemos calcular este segmento, ¿sí o no? ¿Cómo se hace? ¿Semisuma o semidiferencia? Semidiferencia. ¿Cómo sería la semidiferencia? Díctame. B menos A. Mayor contra el menor, entre 2. ¿Cierto? El 2 va a pasar a multiplicar, quedaría 2A, y menos A viene por acá a sumar, y te va a quedar 3A igual que B. ¿No? Entonces, A entre B, ¿cuánto quedaría finalmente? Quedaría 1/3. Por lo tanto, esa proposición sería verdadera. ¿Sí? El problema de cálculo. Muy bien, problema siguiente. Este problema que ha causado furor, ¿no? No sé por qué razón les complicaba a algunos. En el otro salón nadie lo hizo. Acá supongo que hay más de uno que sí lo ha hecho. ¿No te salió? Vamos a ver entonces. Problema 94. Dice, ¿qué pasó? En un trapezoide ABCD, aquí está, en el trapezoide ABCD, AB es igual a CD e igual que 6 raíz de 2 unidades. Este segmento mide 6 por la raíz cuadrada de 2 y él también mide 6 por la raíz cuadrada de 2. Me dicen también que el ángulo ABD, el que está por acá, mide 90 más alfa. Y el ángulo BDC mide alfa. El ángulo BDC. Aquí está B, aquí está D. Este ángulo mide alfa. Con esas condiciones me piden la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Bueno, ya tracé una diagonal. ABD. Sí, ¿no? Tiene razón. Le borramos la colita acá, ¿no? Listo. ¿Ya aparece como debía? Sí, ¿no? Listo. Entonces, muchachos, no pasó nada. Sabiendo que este ángulo es 90 más alfa y ese ángulo mide alfa, y estos segmentos miden 6 raíz cuadrada de 2 cada uno, me están pidiendo que calcule la suma, perdón, la distancia entre los puntos medios, el segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. A ver, ¿dónde está el punto medio de cada diagonal? El punto medio de esta primera diagonal aproximadamente está por acá. El punto medio de la segunda diagonal aproximadamente está por aquí. ¿Sí? Queremos saber a qué es igual la distancia entre los puntos medios de ambos. Trazamos el segmento, le damos el valor de x y ahora nos preguntamos, ¿cómo encontramos su longitud? ¿Perdón? 3 raíz 2 dice ese compañero. Miren, un recurso que se les ha compartido, y por si acaso lo voy a colocar por acá porque veo que algunos todavía no se han familiarizado con eso, es que si yo conozco este lado y me dan el punto medio de un segundo lado,
La acción típica a realizar es trazar la paralela a ese lado conocido, ¿no? Eso cuando yo no tengo ni la menor idea de qué cosa voy a hacer con el problema. Se demuestra que esto es punto medio, ¿sí? Entonces, muchachos, yo me pregunto, yo quiero calcular x y no hay ninguna idea, ¿no? Alguno dirá, profesor, entonces yo tengo que buscar esta base y esta base si fuera un trapecio. Pero dice trapezoide. Para trapezoides hay un teorema que lo resuelve. Pero necesitas esto, esta diagonal, aparte de esos lados. ¿Alguien recuerda el teorema ese? Más adelante lo vamos a ver en relaciones métricas en los cuadriláteros. Se llama teorema de Euler o teorema de Euler. La suma de los cuadrados de cada uno de los lados menos 4. Exacto. Tendría que hacer eso, ¿no? Pero como no estamos en ese capítulo, yo me imagino que esto está preparado para hacerlo de una manera más sencilla. Y eso, muchachos, utiliza este recurso. Miren de qué manera. Yo tengo un lado conocido por allá y mide 6 raíz cuadrada de 2. Tengo un punto medio por acá. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es utilizar esto. Trazarle la paralela a ese lado conocido. Eso se hace porque este segmento al final va a ser también conocido, ¿sí o no? Entonces acá, al ver que eso ya se conoce, lo recomendable es trazarle la paralela, más o menos así. Llámale, por ejemplo, M a este punto, N a este punto y Q a este punto. Y decimos, sea MQ paralelo con CD. Ahora que eso ha sucedido, muchachos, ¿qué cosas tendríamos como consecuencia? AQ tendrá que ser igual a QD. Este punto tiene que ser otro punto medio. ¿De acuerdo, jóvenes? Y también se conocería la longitud de MQ. ¿Cuánto sería MQ? La mitad, ¿verdad? 3 por la raíz cuadrada de 2. Ahora, ustedes notarán que una vez que se haya encontrado este punto medio, ya podríamos conectarlo con el otro punto medio. ¿Sí o no? Y nos estaría apareciendo otro segmento conocido, el segmento QN. Y esto ya sería simplemente por base media, ¿no? Miren el triángulo ABD. Punto medio, esto es base media. Y su longitud debería ser la mitad de ese otro, así que acá tendrías también 3 raíz 2. 3 raíz 2 por acá, 3 raíz 2 por allá. Entonces, el problema sería la medida de este ángulo. Si yo no conozco la medida de ese ángulo, no podría hallar x. Si lo conozco, trigonométricamente podría utilizar el teorema de cosenos y se acabó el problema. Pero curiosamente yo tengo ese ángulo y ese ángulo con una distribución que es poco frecuente en los problemas. ¿Cierto? Entonces, eso voy a tratar de aprovecharlo de alguna forma. Y esa es la pregunta en la cual seguramente muchos se deben haber entrampado. ¿Cómo? Mira, voy a hacer esto. Voy a prolongar, ¿ya? Voy a prolongar también esto. Listo. ¿De acuerdo? Tú debes saber que esta línea, al ser base media, tiene que ser paralela con este lado. Eso quiere decir que puedo mover este ángulo. ¿Cierto? Por paralelas. Este ángulo estaría midiendo, vamos a por este lado, estaría midiendo 90 más el valor de alfa. ¿Se entiende, muchachos? Eso es porque QN es paralelo con AB. Y si eso es correcto, jóvenes, noten el siguiente detalle. Acá tienes alfa. Alfa y este ángulo deben sumar 90 más alfa en el triángulo que estoy sombreando. Pregunta para ti. ¿Cuánto mide este ángulo? Ese ángulo debía medir 90. ¿Listo? Pero ahora recuerda, esta línea fue trazada paralela a esta otra. Y ahora que tienes 90, ¿cuánto tienes aquí? Finalmente tienes 90 grados. Y con eso, muchachos, el problema se acabó. ¿Cierto? ¿Cuánto sale x? Así es. El problema, bueno, el valor de x sería simplemente 6. Y ya está. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Ya, listo. A ver, vamos a cortar la grabación. Bien, chicos, nos quedamos aquí. Continuamos la siguiente sesión.